Bueno, en esta mañana yo quisiera hablar un tema. Es una serie de mensajes que yo empecé ya en el servicio en inglés y lo voy a empezar aquí y en algún otro momento lo voy a continuar. Pero esta semana y la que viene, primero Dios, vamos a seguir con la serie. Destinado para bien. Destinado para bien es el tema de la serie. Y tiene que ver con la vida cristiana, con nuestra experiencia en la vida cristiana. Porque creo que es importante que nosotros entendamos o de alguna manera retemos algunas ideas preconcebidas acerca de Dios y de la misma vida cristiana, especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Y quisiera utilizar la vida de José como contexto para hablar de esta realidad y cómo es que Dios trabaja, porque a veces parece ser que la sociedad nos ha influenciado tanto que a veces pensamos que Dios trabaja de una manera y a veces pensamos que Dios trabaja de una manera porque ya hemos sido influenciados por la sociedad. Y de la vida de José, vamos a tomar algunas verdades sobre cómo es que Dios trabaja. Pero para empezar, quisiera que viéramos algunas ideas que a veces tenemos acerca de Dios y que las hemos experimentado quizás en algún momento en nuestra vida. Por ejemplo, la primera idea que se tiene por ahí es que si Dios me ama, Él hará la vida realmente fácil y cómoda. ¿Alguien ha pensado alguna vez así? No, ay, wow, hermano, estoy sorprendido. Ustedes están pero bien tremendos. Nadie, ¿verdad? Si Dios me ama, Él me hará la vida fácil y voy a ser cómoda. Wow, esa es una idea preconcebida y que la sociedad nos ha dado y que a veces la agarramos. Otra idea también es que la gente dice: el propósito principal de Dios para mi vida es hacerme sentir bien. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿O ha pensado? El propósito de Dios para mi vida es hacerme sentir bien, y si me siento mal, algo está mal, o está lejos de Dios, o no está bien con Dios. ¿Lo han escuchado? Otra idea preconcebida: si estoy sufriendo, eso significa que Dios no me ama. Son ideas que andan rondando por ahí. Y muchas veces esas ideas también rondan en la iglesia, vienen ahí entre la congregación, porque se tienen ciertos conceptos y ciertas maneras. A veces hablamos de un Dios triunfador que nunca queremos hablar del sufrimiento que la vida cristiana trae, o que la vida en sí misma nos trae. Y podemos pensar estas cosas y quizás muchos de ustedes, como los vi ahí, un poco sospechosos, como dice el pastor Josué, ya cuando las leyeron automáticamente dijeron: eso no es cierto, eso no puede ser real. Pero la realidad es que como seres humanos nosotros automáticamente a veces somos muy egoístas. Y porque somos seres egoístas, hasta en nuestra fe también somos egoístas. Y muchas de las veces caemos en esta trampa de estos pensamientos. Porque a veces, ¿cuántos de nosotros nos hemos desanimado? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que Dios nos ha defraudado? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido hasta enojados con Dios por algo que nos pasó? ¿Cuántos? ¿Verdad? Todos nos podemos relacionar con este tipo de declaraciones. ¿Saben por qué? Porque nuestra cultura nos ha dado esta forma de ver, esta forma de sentir. Porque todos estamos acostumbrados a lo fácil de la vida.
Esta es una de las generaciones que está más acostumbrada, la vida es más fácil para ellos. Por ejemplo, si usted tiene hambre, usted puede o ir a la tienda en cualquier esquina y va a comprar algo de comer. Si no quiere ir a la esquina, nomás agarra su teléfono. De aquí de la iglesia ya estoy viendo una hermana. Hermana, por favor, no vea el teléfono allá atrás. Por favor, ahí. Oh, ya está ordenando su comida, ¿verdad? Si usted quiere, usted ordena su comida. Oh, para las 12 que salga ya lo tengo en mi casa y se lee mi comida calientita. Si usted necesita agua, usted puede ir a la llave de agua de aquí de la iglesia. Se va a enfermar, pero puede tomar agua usted ahí. O puede comprarse el agua de la Arrowhead, esa que es de manantial directa. Pero si usted es más rico o tiene dinero más, usted se compra Dasani, ¿no? Mejor, que tiene hasta sabor. Si usted quiere comprar algo, usted nomás se acerca a su computadora en su mismo teléfono y le pide que quiere tanto. Y el siguiente día, yo me he sorprendido que Amazon, estoy dando un anuncio, pero córtenle ese pedazo a Amazon. Amazon, una ocasión yo lo ordené a las 10 de la noche de un día anterior y el siguiente día a las 3 de la tarde ya lo tenía el paquete en mi casa. En todas las áreas de nuestra vida, nosotros hemos acostumbrado a decir: lo tengo todo, lo tengo fácil. Y creo que a veces pensamos que todo eso, aunque es bueno, nos hacemos sentir como que nosotros somos merecedores de todas estas cosas y somos merecedores de tener una vida fácil y buena y cómoda. Y cuando nos encontramos con la vida cristiana, con nuestra experiencia de vida en la iglesia, con Dios, entramos en un conflicto. Porque muchas veces el trabajo de Dios, la obra de Dios requiere sufrimiento y requiere la espera. Y yo quisiera hablar de eso, porque a veces tenemos esa idea de que Dios, si Dios me ama, quiere decir que todo va a estar bien. Y cuando nos encontramos con la realidad y cuando leemos la palabra de Dios, nos encontramos con un conflicto completo. Porque en todas las historias de los líderes, de la gente de la Biblia, héroes de fe, incluye sufrimiento y espera. Entonces, una idea así bien, digamos que una idea principal de este mensaje es que Dios está más preocupado con tu crecimiento de tu carácter que de que estés confortable. Dios quiere trabajar en tu carácter, que crezcas. Está más preocupado más por eso que el hecho de que estés cómodo y estés bien. Amén. Las dificultades de José, un hombre fiel a Dios. Esta historia de José es un estudio que podemos hacer acerca de cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas. Y nosotros queremos usar este pasaje, esta historia de José, para hablar de hoy. Que Dios nos ha destinado, todo lo que pasa en nuestra vida está destinado para bien. Corintios dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo es para bien. Pero quisiera en esta mañana que nos enfoquemos en la vida de José, en algo que Dios le dio una promesa a José. ¿Okay? Dios le dio una promesa, pero esa promesa tiene un proceso. Hay un proceso que se tiene que pasar. Y yo quisiera entonces que leyéramos los primeros 4 versículos de Génesis capítulo 37 del 1 al 4, y voy a invitar a todos que se pongan de pie y vamos a leer todos juntos. Aquí está en la pantalla para que no se distraiga.
Y sabe, y lea, acompáñenos leyendo, porque al leer la palabra de Dios es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y trabaja en nosotros. Entonces leemos juntos. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño, los hijos de Bila y de Silpa, que eran mujeres de su padre. El joven José viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Pueden sentarse. Aquí empieza el drama. Aquí empieza lo bueno. Si podemos ver el contexto de esta historia, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que la familia de José era una familia en problemas, que tenía problemas. Las relaciones familiares estaban complicadas, porque según la historia dice que el padre de José tenía favoritismo sobre José, ¿verdad? Y José aumentaba ese enojo de sus hermanos porque era medio chismoso. Dice que era medio chismoso y le contaba a su papá las cosas que hacían sus hermanos. Entonces encontramos en esta historia, en esta familia, algo como digamos que como que había pólvora por todos lados en esa familia, listo para explotar en cualquier momento. Solamente que un cerillo cayera, una chispa, y iba a ser una gran conmoción allá, alguna explosión. Y es en este contexto que José recibe una promesa de parte de Dios. En una familia complicada, donde había celos, había envidias, y es en ese contexto que José recibe una promesa. Mira lo que dice, sigamos leyendo versículos del 5 en adelante. Ahí no tienen que parar, ahí está bien, siéntese. Leemos todos. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se le contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se le contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Interesante, ¿verdad? Dice que Dios le habló en un sueño, ¿verdad? La historia dice que Dios le habló en un sueño, y los sueños se entendían como mensajes proféticos, porque muchos de esos, si usted lee la historia, muchos de esos, por ejemplo Abraham, Jacob, todos ellos tuvieron sueños y Dios les daba mensajes a través de esos sueños. Entonces, en ese tiempo los sueños representaban una comunicación directa de parte de Dios con algunas personas. Entonces, aquí en el tiempo de José ya no encontramos que sea algo raro, ¿verdad?, que su padre y sus hermanos piensen diferente sobre esto, y que no es algo de Dios. Pero algo que llama la atención en esta historia es la postura de José.
¿Qué dice la historia acerca de José? José, él se siente favorito en la casa. Él se siente que es el mero mero ahí en su casa. Él se siente que está sobre todos sus hermanos. Pero también él sabe que sus hermanos le tienen envidia. Y él se da cuenta por la manera en que hablan con él. Sin embargo, parece ser que José de todas maneras se anima a contarles este sueño. Y no una vez, 2 veces. Imagínense, pueden pensar en la historia. Es una familia problemática, le tienen mucha envidia, le tienen mucho odio, están resentidos con él. Y él todavía viene y se pone y se da el taco. Se siente que él es el mero mero ahí y que se van a arrodillar delante de él. Yo creo que podemos pensar que en cierta manera José está más interesado en este momento, está más emocionado y se siente más orgulloso del hecho de este sueño, que se siente tan importante que es capaz de contarle a sus hermanos. Pareciera ser como diciéndole: yo soy el mero mero aquí y ustedes se van a rodear conmigo. ¿Para qué les duela? ¿Para qué me odien más? Es como queriéndose sentir más orgulloso de lo que le está pasando. Y nos podemos dar cuenta que parece ser que está tomando ese tono de expresión de sentirse más así, más acá, como que con música de fondo ahora. Se quiere sentir más así, más orgulloso, que su mismo papá le dice: stop it, párate, quédate quieto, no te sigas hablando, ¿no? Don't do that. Ay, me está saliendo. Pero lo que podemos decir aquí, que en realidad Dios está hablando y está haciendo una profecía sobre José. Porque esa profecía, cuando seguimos leyendo la historia, esa profecía se cumple. Y realmente entonces podemos decir que José estaba escuchando a Dios a través de su sueño. Pero parece ser que José solamente está pensando en la parte bonita del sueño. Todos se van a postrar delante de mí. Ay, qué bueno soy. Ay, Dios me escogió a mí y todos me van a tener que servir. Y me imagino que José está más en ese asunto de lo bueno del asunto de la promesa. Y también podemos deducir que José no tiene idea de lo que le va a costar para que esa promesa se cumpla. Y le va a costar todo lo que él ama y todo lo que él aprecia. Podríamos pensar que a veces eso pasa con nosotros, pasa más con los más nuevos, cuando no tenemos un concepto completo de lo que es Dios y cómo trabaja. Porque a veces nos emocionamos tanto por la promesa, pero se nos olvida pensar el proceso, cómo es que vamos a llegar a obtener esa promesa. Y cuando no tenemos una idea completa de lo que Dios es, cómo Dios trabaja, entonces empezamos a tener dificultad con Dios, empezamos a culpar a Dios, y algunas personas hasta se enojan con Dios y se alejan de Dios. Imagínense. Yo crecí en la iglesia cristiana. Yo nací y crecí en la iglesia bautista. Y después me moví para Estados Unidos y seguí mi vida cristiana y siempre sirviendo en la iglesia, siempre trabajando en todas las áreas de la iglesia, en todo lo que usted se puede imaginar. Y a los años, en el 2004, 2003, yo estaba de diácono en la iglesia ya en la Resurrección, y yo había trabajado para una organización no lucrativa por muchos años. Y junto con otra señora que conocí ahí, nosotros creamos nuestra propia non-profit. Y ya habíamos planeado tanto, porque donde trabajábamos el dueño hacía $200,000, $300,000,
Y pues era un negociazo, aunque era non-profit. Y nosotros nos embarcamos en esa aventura. Y empezamos emocionados y duramos luchando. Y de una repente en el 2006 empezamos a ganar dinero y empezar a hacer el negocio, empezó a crecer. Y se empezó a recibir dinero. Y empezamos a ganar más dinero. Y iba todo bien. Y llega la crisis del 2008. Y en el 2008 se fue de pique completamente. Entonces un negocio, usted sabe que si un negocio cuando usted empieza y no lo alcanza a estabilizar, en una crisis se va. Pues yo entré en crisis y me enojé mucho con Dios, porque yo dije: Señor, yo te sirvo, yo ya tengo toda mi vida, te he servido. Yo pinto la iglesia, doy clases, salgo a testificar, trabajo con los jóvenes, trabajo con los adultos, doy escuela dominical, me llaman, yo doy todo mi tiempo para ti, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos mis amigos de mi edad, jóvenes, 25, 26, traen con sus tremendas carros buenos de Estados Unidos, otros hasta casa tienen unas tremendas bicicletas y ropa de marca, y yo puras zapatos de Payless Shoes, y yo aquí con 3 pantalones para todo el mes, aquí luchando. No, Señor, yo mes más, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir a la iglesia, porque lo que más me dolía era que yo estaba siendo fiel al Señor y no me iba bien. Pero lo que más me lo que sí me llegó al límite es que todos mis amigos hablaban de puras muchachas, y que para allá y para acá y para acá, y yo para acabarla sin novia. O sea, dije: no, ya eso es de más, eso es de plano, ya estuvo, esto ya llegó al límite. Todos presumen y yo hasta sin dinero para acabarla. Me quedé enojado y en cierta manera entré en crisis, en mi crisis, en fe, en una crisis, porque muchas veces tenemos una idea equivocada de cómo trabaja Dios. Si seguimos leyendo la escritura, podemos encontrar en el capítulo 37 del 12 al 16 que Jacob manda a José a espiar a sus hermanos que están ahí en el campo, y volvemos a ver otra vez ahí cómo Jacob tiene preferencia, ¿no? Favoritismo con José, y esto sigue creando más tensión en la familia, y llega al punto de que sus hermanos planean matar a José. Mira lo que dice Génesis del 18 al 24. Leamos Génesis 37, leamos: como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene este soñador, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Eso. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenla en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo arrojaron y le echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Imagínense. Pueden imaginarse a José ahí en el hoyo, en la cisterna, llorando, gritando: por favor, ayúdame, no me vendan, no hagan esto. No, porque José está ahí. Imagínense, José está en ese pozo. Dios le dio una promesa a través de un sueño, de un destino glorioso.
Y es aquí como empieza su jornada, su proceso. La historia dice que José llegaría a ser el segundo más importante en Egipto, uno de los más poderosos en el mundo. Y dice que sus hermanos en realidad se le van a postrar. Pero con esa historia, con esa promesa tan grande de exaltación, ¿ustedes creen que José se imaginó que un día antes de llegar allá iba a estar tirado ahí pidiendo, rogando por su vida en un pozo oscuro, y que al final lo vendieron y se lo llevaron a una tierra extraña? Mira lo que pasa, ¿no? La tensión que existe, la promesa de Dios con el proceso que tenemos que pasar. Hay una tensión ahí, hay una tensión. Y el proceso es tan difícil, es tan duro, que pareciera ser que fuera un poco difícil creer que esa promesa va a venir. Pero nosotros sabemos que los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus planes no son nuestros planes. Y nosotros, hermanos, tenemos promesas que Dios nos ha hecho, así como José. Dice la Biblia que somos más que vencedores, porque dice que todas las cosas van a funcionar para bien a los que aman a Dios. La Biblia dice que Él nos va a exaltar. La Biblia dice que Él va a estar con nosotros. La Biblia dice que Dios va a juzgar a los ángeles, a los demonios. Y dice que va a destruir al enemigo y lo pondrá por debajo de nuestros pies. Pero el proceso es lo que tenemos que entender, porque a veces el proceso va a ser doloroso, porque a veces ese proceso va a ser difícil de confiar en Él. Dios ya nos prometió algo, pero tenemos que pasar por el proceso. Si nosotros creemos que vamos a tener la promesa sin el proceso, lo que va a pasar es que nos vamos a desanimar, nos vamos a enojar con Dios y vamos a pensar que Dios es un Dios cruel, y vamos a pensar que Dios no nos ama, que a Él no le importa. Por eso encontramos en la iglesia personas que se alejan de su fe, porque a veces reciben la promesa de Dios con gozo, pero no están preparados para pasar ese proceso, en el cual incluye sufrimiento. Y ese sufrimiento a veces nos puede hacer pensar o tener una idea equivocada de Dios, y entonces nos apartamos. José, hermanos, es un testimonio poderoso del poder de Dios, que lo mantuvo a través del proceso, del momento más difícil de su vida, y el Señor lo llevó a través de ese proceso. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en ese proceso ahora? Va a decir un hermano: mi esposa es el proceso, mi esposo es el proceso, mi hija. ¿Te sientes con la dificultad? ¿O estás dudando que Dios te ama y que Dios te está abandonando? Todos tenemos que lidiar con esta tensión, la promesa que Dios tiene y el proceso que tenemos que pasar. Mi oración es que el Espíritu de Dios, ahí donde estás en el proceso, en el momento que estés, que Dios te equipe, que Dios te conforte, porque la verdad es que no hay palabras para ayudar a alguien que está pasando por un momento de sufrimiento. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios te puede dar el poder para pasar ese proceso. ¿Qué le dices a una persona que pierde a un bebé? ¿Qué le dices a alguien que acaba de recibir una noticia de que tiene cáncer y el cáncer es terminal? ¿Qué le dices a alguien que está a punto de perder su casa? ¿Qué le dices a alguien que está a punto
de que su familia se destruya. Solo Dios lo puede hacer. Ahora, en el caso de José, Dios planeó todo eso, ¿verdad? Eran dentro de los planes de Dios todo lo que iba a hacer. Él estuvo ahí, cómo lo iba a rescatar y cómo lo iba a sacar, y cómo él iba a ser de mucha bendición para muchas personas. La Biblia dice en Salmo 105, 16, 19, leemos todos: Dios provocó hambre en la tierra al hacer escasear el alimento, pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron a los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Que él era veraz. La historia de José va mucho más allá de su propia vida. Va más allá de su propia vida. Se refería a cómo él iba a rescatar a su familia. Se trataba de cómo es que una nación completa tendría que ser rescatada. Pero lo que llama ahí, lo que me da la atención al final, dice: la palabra del Señor probó que él era veraz. ¿Quién era veraz? José. ¿Qué significa esa palabra de probar? Tiene que ver con alguien que es refinado, que es como el metal que se mete en el fuego, ¿verdad? Para ser purificado. La palabra del Señor dice: la palabra de Dios probó a José. La promesa que Dios le dio a él fue probada, y él fue forjado, fue transformado en algo nuevo. Dios te está formando en este momento por lo que estés pasando. Quizás estés sufriendo, pero en ese proceso que estás pasando, Dios te está moldeando a ser una persona mejor, diferente. Dios tiene una promesa para ti, y esa promesa va a ser probada. Y eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que vivir en esa tensión de lo que es la promesa y lo que es el proceso, y que nosotros tenemos que estar ahí, porque por la gracia de Dios nosotros vamos a ser capaces de lidiar con cualquier cosa que estemos pasando. Y aunque eso signifique que tengo que sufrir, aunque eso signifique que duele, aunque eso significa que es un proceso incómodo, Dios va a cumplir su promesa en tu vida. La historia de José nos dice que él fue alguien excluido por sus hermanos. La historia de José nos dice que él fue un esclavo. Después de ser esclavo fue un prisionero, y después de ser un prisionero fue un gobernador. Y dice que ese gobernador fue quien liberó o salvó a mucha gente. Y interesante que José salvó a las personas mismas que le quisieron hacer daño. Las personas que le quisieron hacer, él las salvó. Si podemos pensar un poquito más sobre esta historia y José mismo, José es un tipo de Cristo. Amén. Y también es como un cristiano como nosotros.
Y porque Él murió por todos aquellos que lo quisieron. Jesús murió por todos los que le rechazaron. Murió para salvarles. Y José pasó todo el proceso de sufrimiento para salvar a la misma familia que le quería destruir, que le quería matar, para darles vida y cumplir el propósito de Dios en su vida. Entonces, voy a invitar a todos a ponerse de pie. Mientras se van ustedes ahí poniendo de pie, quisiera invitarle a cada uno de ustedes. ¿Cuál es una promesa que Dios tiene para ti? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Sabes cuál es? ¿Quién puede decir una promesa que Dios tiene que Dios ha puesto en tu corazón? Una promesa. En la Biblia hay más de ¿cuántas? 7,000 promesas. ¿Quién puede decir una promesa que Dios tiene? ¿Ah? Él estará conmigo a los fines. ¿Quién más? Ok. Una promesa de Dios. Va a regresar por nosotros. Oscar, para ser salvos. Algo que el Señor nos da. Si mi pueblo se humillare e invocare mi nombre, ¿qué hará Él? Sará nuestra tierra. Si mantiene usted su fe sobre la roca, su casa no se va a caer. Hay muchas promesas de la Biblia que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio a ti? Al final de cuentas, la Biblia tiene muchas promesas. Pero ¿cuál es la promesa que Dios te dio a ti? Piensa en alguna promesa que Dios ha dado para ti, para tu familia, para tus hijos. Porque a veces lo que pasa es que a veces las promesas que hay en la Biblia no las hacemos nuestras. La Biblia tiene muchas promesas, pero no las hacemos nuestras, no las aplicamos a nuestra vida. Y a veces decimos, pues a veces la promesa no tiene mucha relación con mi realidad, pero sí tiene. Lo único que tú la tienes que hacer tuya. Mira lo que dice la Biblia. Dice que tú tendrás paz, en el mundo tendrás aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Ahí ya volvemos a tener otra vez la atención que estamos hablando. Es decir, va a haber dificultad en la vida. Va a haber dificultad. Tú vas a sufrir en la vida, va a haber dificultades en la vida, pero le está, anímate, porque yo soy la paz, pero yo ya gané. Ya la tienes hecha. No vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo y al final vas a llegar allá. Ya tenemos la victoria. Pues voy a invitarle a todos que inclinen sus rostros. La Biblia dice en Proverbios 24 que el justo caerá 7 veces y se levantará, pero el malo se tropieza muchas veces en la misma situación, en la dificultad. Yo ya abandoné, posiblemente tú estás en el momento donde, ¿sabes qué? Yo ya, la situación se ha puesto tan difícil que yo ya aventé la toalla. Yo ya la aventé. Yo ya no quiero seguir con eso. Levántate. El que es cristiano se cae, pero se levanta. Se levanta. Y te quedas agarrado de la palabra de Dios. Quizás ya perdiste la esperanza, o ya no te sientes calificado para poder agarrarte de la palabra de Dios, porque ya pasaron cosas en el pasado, ya pasaron cosas difíciles, y sientes que parece ser que te estás levantando y todavía no te terminas de levantar cuando ya se volviste a caer.
Parece como que ya no quieres tener nada que ver con Dios, o estás luchando porque dices: Señor, ¿hasta cuándo? José, cuando estuvo en la cisterna, cuando estuvo de esclavo, cuando estuvo de prisionero, no tuvo nadie que le pudiera hablar. Se sintió quizás muy solo. Pero ¿sabes qué hizo? Él se mantuvo confiando en la promesa del Señor. Él se agarró, y cada momento más él podía llegar delante de la presencia del Señor y buscar y encontrar la palabra que conocía del Señor, y él se agarraba de eso y decía: Señor, yo aquí estoy confiando en tu promesa. ¿Tienes tu promesa para tu vida? Si no la tienes, búscala. Dile a tu alma, a tu corazón: esto es lo que el Señor tiene para mí. Esto es lo que el Señor tiene para mí. Nosotros, dice tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa. A veces parece que no fuera una realidad, y no pensamos que eso es una realidad. Quizás es una promesa para ti, pero les puedo decir que el Señor cumple sus promesas. Nos podemos aferrar a Él y el Señor lo va a hacer. Pero necesitamos hacer la nuestra y entender que en ese caminar, en ese llegar a esa promesa que Dios tiene para mí, va a pasar un proceso, y en ese proceso tengo que colgarme, agarrarme, aferrarme a la palabra de Dios. Nuestra vida cristiana tiene altos y bajos, pero quisiera decirte en esta mañana que Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Dios sabe exactamente lo que está pasando en tu vida. Y lo más importante es que Dios va a cumplir su promesa en tu vida, y que el Señor te va a agarrar cuando quizás estés en el momento más difícil. Él te va a poder agarrar y te va a poder mantener para que puedas pasar ese proceso. Necesitamos aferrarnos al Señor. Abrázalo en el momento más difícil, que Él lo va a cumplir. Alguien está pasando por un momento difícil. Queremos orar por ti. Está pasando, no sé cuál es tu promesa o cuál es la circunstancia que estás viviendo, en cuál punto estás. Yo quisiera orar por ti en esta mañana. No queremos salir sin que tú des esa decisión. Vengas delante del Señor, te postres delante de Él y digas: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Señor, yo necesito que tú me sostengas, porque a veces siento que ya no puedo. Porque, Señor, a veces yo veo como que tú no vas a cumplir tu palabra, como que tú no vas a hacer eso que tú has dicho en mi vida. Yo estoy aquí haciendo mi esfuerzo, pero me caigo. Señor, aquí estoy yo luchando, vengo a la iglesia, pero a veces me siento débil. Señor, aquí yo quiero que hagas algo en mi vida, Señor. Ven, Señor, yo estoy esperando algo que tú me has dicho que vas a hacer en mi vida. Y yo quiero, Señor, en esta mañana que tú me afirmes. Ayúdame, dame la palabra. Quizás tú estás diciendo: bueno, hermano, yo no tengo ni una promesa, yo nomás aquí estoy, vengo y me voy, y vengo y me voy, pero no hay nada, todo está pausado. Parece que no está sucediendo nada en mi vida, ni para adelante ni para atrás. Estoy estancado y yo quiero una promesa. Si tú dices: yo no quiero una promesa para mi vida, yo quiero una luz, algo que venga a mi vida, Señor, ven, háblame. Oh, bendito Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, las luchas no son fáciles. A veces sentimos tanto, Padre. Sentimos tanto, Señor, en nuestra propia vida, Señor, que queremos desistir, Señor, queremos ya. Oh, Señor, es tanto el sufrimiento, es tanto el dolor, es tanta
los obstáculos, Señor, que pareciera ser que no va a pasar nada y que eso que tú me dijiste no va a suceder. Pero Señor, en esta mañana queremos aferrarnos a ti, agarrarnos de tu presencia, agarrarnos de tu palabra, Señor, sabiendo que tu promesa, Señor, que tus promesas son verdaderas y que tú no fallas, Señor, que tú eres real. Oh, bendito Señor, que pedimos, Señor, que en esta mañana podamos tener ese sentimiento, esa idea, ese sentido, Señor, de que nuestro caminar vamos a tener luchas altas y bajas. Pero, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú te manifiestes y que aunque a veces no vemos la salida, aunque a veces vemos que la cosa se complica, Señor, nosotros sabemos hoy, nos hemos dado cuenta que tú, Señor, lo sabes todo y que tú estás haciendo algo en mi vida, Señor, que tú estás obrando poderosamente en mi vida. Padre, ayúdame para entender este proceso. Señor, ayúdame a entender que el plan que tú has hecho para mí está moviéndose hacia adelante, Señor, y que tu promesa que me has dado, la promesa que has dado para mi familia, para mi casa, para mi iglesia, para mi ministerio, para Señor, para mi carrera profesional, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar y me vas a sostener en este proceso que voy a pasar o que estamos pasando, Señor. Oh, bendito Señor, yo te pido por cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, para que tú los sostengas, para que, Señor, tú les llenes y que tu palabra, Señor, se haga real, se haga específica, Señor, sea una realidad en su vida, Padre. Oh, bendito Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre. Oh, gracias, Señor. Gracias.